CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Gabriel actualmente es psicólogo clínico acreditado, especialista en psicoterapia de adultos, individual y de parejas, con estudios de posgrados en terapia gestal, terapia de parejas y psicoterapia de análisis existencial. Profesor titular en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Hasta hace poco fue presidente de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y Psicoterapia. Además, es formador y supervisor en el Instituto Chileno de Análisis Existencial. Según su propia forma de presentarse, Gabriel nos dice: un hombre de 80 años agradecido a la vida por todo el amor recibido y por el que puedo dar. Gracias, Gabriel. Dejo con ustedes entonces a nuestro querido invitado. Muchas gracias, Angélica, y un gusto de verlos y no verlos también a los que están de fondo. Bueno, este me parece que es un tema bien importante. Además, este espacio se llama Diálogo y Esperanza, por lo tanto el diálogo es un gran tema y sobre todo el diálogo difícil, me parece a mí que es el que da más esperanza, ¿no? Y del cual hay muy poco y tenemos tanto que construir, ¿no? Bueno, en primer lugar yo querría dedicar este espacio en homenaje al señor Jorge Waxenberg, que falleció esta semana, 5 días, y que fue, yo diría, mi primer gran maestro. He tenido muchos maestros en el tema del diálogo, pero el primero con el cual aprendí mucho de fondo fue con él, ¿no? Desde hace muchos años atrás, tanto en forma directa, individual, en la orientación espiritual que recibí directamente de él, como posteriormente en los mismos temas que él desarrolló y que presentó en CAF como un tema central. El tema del diálogo ha sido un tema que lleva varias décadas en que se practica mucho en CAF, pero que nos falta mucho todavía, yo diría, por comprender y aplicar plenamente, ¿no? Y por lo tanto creo yo que siempre es actual hablar sobre este tema. Yo les mencionaba, digamos, a propósito del señor Jorge Waxenberg, él me asignó, por ejemplo, para tener una idea de lo que aprendí de diálogo inicialmente con él hace 46 años atrás, me asignó una responsabilidad para atender un grupo de personas y darle orientación espiritual. Después de muy poco tiempo, unas pocas semanas, un par de meses, no recuerdo exactamente, una persona, una señora mayor, habló conmigo de ese grupo y me dijo que ella era alcohólica. Entonces, la primera oportunidad que tuve de hablar con el señor Jorge presencialmente, le dije: ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona a salir de su alcoholismo? ¿Cómo la puedo ayudar? Y él me preguntó primero, me miró y me dijo: ¿ella le pidió ayuda o solo le informó? En primer lugar, me dijo eso. Después me dijo: ¿usted cree que ella quiere ayuda? ¿Quiere salir del alcoholismo? ¿Cree usted que puede salir del alcoholismo? ¿Qué es lo que hay de fondo? Con eso me dejó, como decimos, marcando ocupado, como decimos en Chile, ¿no? Me dejó en la etapa de decir: parece que no la escuché, no la vi, no me abrí adecuadamente a ella. Yo di por obvio mi interpretación de que si ella tenía alcoholismo y quería desenvolverse espiritualmente, necesitaba salir del alcoholismo. ¿Se dan cuenta? Pero después de eso aprendí a escuchar y ver al otro. Que es tratar de comprender
Y este es el tema básico del diálogo, poder comprender al otro, de qué sufre, qué vive, por qué necesita del alcohol, es solo una enfermedad o hay algo más, en fin, qué sé yo, ¿no? Por ponerle esto, lo pongo esto como ejemplo porque se me vino a la mente el tema justamente que es esencial en el diálogo, lo primero es la escucha. Bueno, eso para mencionarle un aspecto, ¿no? Posteriormente, el señor Jorge Waxman nos introdujo mucho en las técnicas del diálogo de David Bohm, y se trató de aplicar, se expandió, y, en fin, voy a referirme un poco a eso más adelante. Lo primero que quería también, ya entrando más al tema, es darnos el comprender bien que nosotros no vivimos en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, sino que vivimos en el mundo de los significados que le damos a los hechos. El mundo, en lenguaje filosófico, diríamos la hermenéutica, ¿no? Un filósofo, Heidegger, decía que la existencia es hermenéutica de la facticidad. Eso, en lenguaje más simple, significa interpretación de los hechos. A diferencia del mundo animal, que vive en lo fáctico, en los hechos, a diferencia de nuestro cuerpo y de nuestra psique que vive en los hechos, nuestra persona, nuestro espíritu, nuestro ser más personal, que es el que existe propiamente tal, vive en el mundo de los significados que atribuimos a los hechos. Nuestros dolores, nuestras penas, nuestras alegrías, tienen que ver con los significados que le damos a los hechos. Ahí vivimos, en el mundo de los significados, en el mundo de las interpretaciones. Esto como punto de partida, porque es en eso, en el ámbito de nuestra interpretación, donde entra el diálogo. No es en los hechos. Los hechos son el contenido con el cual entramos, son el contexto, por decirlo de alguna forma. Claro, nuestras interpretaciones, cuando las expresamos, se convierten para el otro en un hecho. Si yo te digo a ti que eres un ignorante, para eso en ese momento pasa a ser un hecho. Si te digo al contrario, te admiro por tu sabiduría o tu conocimiento, también pasa a ser un hecho para el otro, que el otro lo interpreta, de alguna forma u otra. En este espacio, en este momento somos, no sé, como 50 personas, parece, todos estamos en el mismo hecho, en este espacio, ¿no es cierto?, de conversación, de escucha, etc. Pero cada uno lo interpreta a su manera. Son 58 interpretaciones, significaciones de este hecho que estamos compartiendo. Esto es importante porque eso es la posibilidad y la dificultad del diálogo, ¿no? Entonces, esto lo quería poner de entrada también, ¿no? Desde luego, cuando hablamos de interpretar, usamos decenas de palabras distintas. Podemos decir, yo interpreto, pero también podemos decir, yo creo, una creencia es una interpretación, yo imagino, yo supongo, asumo, yo intuyo, yo me explico, yo comprendo, tomo una posición, por ejemplo, o decido hacer algo o juzgo. Todo eso son interpretaciones. Y así sucesivamente. Podemos seguir con montones de términos para usar distintos matices de interpretación. El error que cometemos muchas veces es que damos las interpretaciones por hechos, ¿no es cierto? Mis supuestos los doy por hechos. Hoy día llegaste más tarde. Eso es un hecho. Pero inmediatamente digo, lo que pasa es que no te importo. O lo que pasa es que
qué sé yo, tienes cosas más importantes que estar en la casa, o etcétera. Todo eso son supuestos, vale decir, interpretaciones. Y como la doy por hecho, no trato de ir a una comprensión real, a otro tipo, otro nivel de interpretación, que es la comprensión. La comprensión es lo fundamental que buscamos en el diálogo, comprender. En general, no solo interpreto los textos, las palabras, interpreto los gestos, interpreto todo lo que me habla, y lo que me habla es lo que me toca. Me habla la naturaleza, me habla el clima, todo eso lo interpreto. Me habla el arte, la música, me habla, ¿no? Otro filósofo, mencioné Heidegger, Gadamer, ¿no es cierto?, que es el continuador de una obra de Heidegger, él habla de la interpretación de esa forma. La hermenéutica o la interpretación es todo aquello a lo cual le atribuyo significado. Y eso es a todo lo que de alguna manera para mí me habla. Por lo tanto, nosotros como existentes somos esencialmente intérpretes. Aquí podemos hacer una distinción, por ejemplo, entre las historias fácticas, la historia de los hechos, que es la historia tradicional, que nos habla de los hechos, fulano de tal nació, vivió, etcétera, etcétera, todo eso es fáctico, versus nuestra biografía, que es de significado. Nuestra biografía es de interpretaciones, porque tiene que ver con nuestras vivencias. Los hechos no los podemos cambiar, los hechos que han pasado no los podemos cambiar, pero nuestras significaciones de lo pasado sí los podemos cambiar. Y eso es el valor de un diálogo. En un diálogo yo puedo cambiar aquello que interpreté ayer de una forma distinta. Aquel que ayer era mi enemigo, hoy puede ser mi amigo, porque cambié mi interpretación, mi significación del hecho, de la situación. Aquello que fue doloroso, por ejemplo, en mi pasado, ¿no es cierto? Una pareja que me dejó, etcétera, etcétera. Hoy lo puedo interpretar como una liberación. Me cambió mi vida positivamente, me abría otras posibilidades. Tengo una pareja hermosa hoy en día, gracias a que me liberó la anterior. Eso puede ser, se fijan ustedes cómo nuestra biografía es dinámica y cambia, aunque los hechos sean los mismos. Y esto es muy importante en el diálogo. Diálogo viene del griego dia logos, logos palabra, dia a través, ¿no? El diálogo es lo que transcurre a través de la palabra. Pero la palabra también, como les decía antes, es todo lo que me habla, aunque no sea a través propiamente de las palabras del léxico. Yo cuando interpreto, por ejemplo, la naturaleza bella o el día, si fue hermoso o no hermoso para mí, etcétera, todo eso yo le pongo palabras cuando lo interpreto. Y a veces interpreto sin palabras también, ¿no es cierto? Es como me llega, qué significado tiene para mí. Otro filósofo, el filósofo que más se interpreta como el filósofo del diálogo, fue Martin Buber. Buber decía que no existe un yo aislado. El yo siempre está en relación a un tú o a un ello. El ello vendría a ser aquello que es funcional para mí, para mis necesidades, por ejemplo, ¿no? Una relación yo-ello es una relación funcional, ¿no? Que me satisface una necesidad. Él decía, el ser humano no puede vivir sin una relación yo-ello, pero solo con la relación yo-ello no es un ser propiamente humano. ¿Qué falta? Falta la relación yo-tú, que es la relación del encuentro, la relación del diálogo. El vehículo del encuentro para Buber es el diálogo.
Y así lo tomamos también en el análisis existencial. Hay diálogos, pensamos, como les decía antes, que el diálogo principalmente busca la comprensión, comprender al otro. Podemos decir que hay diálogos simétricos y diálogos asimétricos. Diálogo asimétrico es cuando una parte necesita comprender a otra. Por ejemplo, en la terapia. En la terapia el foco está puesto en el paciente o en el consultante, ¿no? Y por lo tanto, lo que buscamos es comprender el terapeuta y el propio consultante comprender aquello que no comprende y que lo tiene atrapado en la vida, en alguna situación, en algún dolor, etc. Lo mismo también en la orientación espiritual. También es una relación, es un diálogo asimétrico, porque el foco está puesto en el consultante y no en el orientador. Es ahí donde queremos entrar a la comprensión del otro y por lo tanto ser un buen reflejo, un buen espejo del otro en lo que consulta, ¿no es cierto? En lo que sufre, en lo que tiene, en lo que está, en lo que aspira, en lo que anhela, en fin. Pero más nos importan en este instante los diálogos simétricos. Diálogos simétricos son, por ejemplo, el diálogo con alguien que me es cercano. Alguien, un amigo, alguien en el cual es simétrico porque es mutuo. Él se muestra en lo suyo y yo me muestro en lo mío. Y nos comprendemos, nos acercamos y nos encontramos. No es una relación funcional. No estoy buscando un objeto. No estoy buscando una meta. Es el proceso, el objetivo del diálogo. El sentido del diálogo será en ese proceso, no en un contenido o un resultado final. A lo que se llega es lo que se llega del proceso. Pero no estoy pendiente de quiero llegar a esto. ¿No? Y en ese sentido podemos pensar, por ejemplo, bueno, eso, adelantándome a lo que sería un diálogo en una relación más conflictiva. Ya no el diálogo entre el amigo en que es fácil, que fluye fácil, porque hay una gran confianza, etc. Pero cuando hay un conflicto, cuando hay una crisis, tenemos varias aproximaciones no violentas, por decirlo así, para resolverlo. Uno es el diálogo, lo otro sería una negociación, por ejemplo, cuando se negocian en dos partes que están en conflicto, y la otra cuando no son capaces de negociar siquiera, necesitan un mediador, la mediación. Que son tres tipos de conversaciones que buscan resolver conflictos, por ejemplo. La diferencia está en que tanto la negociación como la mediación apuntan a la meta, ya sea a llegar al acuerdo, a la resolución, a algo. Hay una meta, hay un objetivo que es externo al diálogo. En cambio, en el diálogo propiamente, el objetivo es comprender a cada una de las partes. Muchas veces es necesario un diálogo para llegar a la negociación después, o a la mediación incluso, ¿no? Porque facilita. Tengo más elementos en la mesa. O a veces una negociación se inicia con un diálogo, también. Que cada uno habla de los propios, ¿no? En alguien que me es amigo, que me es cercano, la base para construir un diálogo es la confianza. Confiar significa que te acepto como tú eres, con lo tuyo, con tu historia, con todo, te acepto como tú eres, pero quiero comprender mejor, quiero conocerte más. Y ahí dialogamos y ahí, ¿no es cierto?, cada uno expone y habla de sí mismo. Cuando hay una dificultad, una crisis, un conflicto, hay una pérdida de confianza. Esto lo vemos frecuentemente en terapias de pareja, por ejemplo, ¿no? En que están en una crisis, están en una dificultad, están en un problema, están en
alguien siente que fue traicionado por el otro, etcétera, etcétera, por ejemplo, en una infidelidad, etcétera, ¿no es cierto? Ahí, en esas situaciones, se entra en una crisis, hay una pérdida de confianza, por ejemplo. Ahí hay un rechazo al otro. El otro es alguien que me es lejano en ese momento. Cuando no hay confianza, el otro está lejano. Cuando no hay confianza es porque no te acepto, te rechazo más bien. No te acepto como tú eres porque eres una amenaza. Uno rechaza cuando algo es amenazante o riesgoso para uno. Entonces, para iniciar el diálogo, ya entrando a temas de personas lejanas, personas que están en que siento un cierto rechazo, siento que por el conflicto, por la crisis, por lo que sea, necesito recuperar un mínimo de confianza. ¿Qué sería un mínimo de confianza? Por ejemplo, el que no va a sacar un cuchillo y no me va a matar mientras conversamos, ¿no? No me siento, por lo tanto, físicamente amenazado, y la amenaza en otro nivel es suficiente, que lo puedo soportar. En esas condiciones mínimas ya puedo entrar eventualmente en un diálogo, en que el otro hable, quiero comprender por qué estás acá. Para entrar en diálogo, en ese sentido, se requiere coraje, porque hay un nivel de miedo, hay un nivel de temor de que puedo salir herido de alguna forma en este espacio. Una persona que me ha acercado recientemente sus videos y imágenes es el coordinador, el cabeza de equipo de un grupo noruego, Nansen, que está interviniendo en Chile en temas de diálogo entre comunidades en conflicto. En la zona mapuche y en otros lugares de conflicto en Chile están interviniendo este grupo noruego ya hace más de 3 años. Y digamos, ellos ponen este tema, digamos, el tema él habla, el diálogo es para los valientes, dice, ¿no? Es decir, porque claro, él trabaja con grupos de conflicto, ha estado en Bosnia, ha estado en montones de lugares conflictivos en el mundo, tratando de juntar partes que están, digamos, en pleno conflicto y con ganas de matarse mutuamente, que es la forma fácil de resolver los conflictos, con la violencia. Lo que está pasando en muchos lugares en el mundo. El más presente que tenemos es el que está ocurriendo en Europa, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que tienen un conflicto y la forma de resolverlo es asesinándose en forma espantosa, destruyendo sus sociedades respectivas, en fin, ¿no? Mostrando el que tiene más poder, el que gana. ¿Se fijan? La verdad es que los conflictos no se resuelven así, porque lo que queda es más odio posteriormente, ¿no? Viene la venganza, viene de nuevo, etcétera, etcétera. Ese círculo vicioso de la destrucción y de la violencia lo sabemos, lo comprendemos. Por eso, el diálogo que está incipiente es lo que tenemos que cultivar en soluciones de dificultad de este tipo de conflicto y de odio. Necesitamos, por lo tanto, tener ese coraje para abrirme, para poder escuchar aquello que tengo la idea que esto es terrible y espantoso. Pero para eso tengo que primero aprender a silenciarme. En CAF usamos las 10 palabras del desenvolvimiento. La primera es callar. Y esta es esencial. Sin el callar no logro nada de lo que sigue. Es la puerta de entrada. Callar es silenciar, poner en paréntesis mis propias ideas, mis propios juicios, mis propios juicios en realidad son prejuicios. Todo juicio previo es un prejuicio. Por lo tanto, cuando entro con un juicio ya es un prejuicio. En el momento que enuncio un juicio,
inmediatamente pasa después a ser un prejuicio, hasta que lo puedo convertir en un nuevo juicio, ¿no? También eso se llama un proceso hermenéutico, de prejuicio a juicio y sucesivamente, ¿no? O de comprensión a precomprensión, ¿no? Una vez que comprendo algo, es una precomprensión que me prepara para una nueva comprensión. Estamos un poco en tiempo, vamos a tratar de ser un poco más sintético. Comprender no es, esto es muy importante, no es estar de acuerdo, tampoco es justificar. Yo puedo comprender y seguir totalmente en desacuerdo contigo, pero te comprendo. Sé de dónde miran las cosas, sé de dónde está. Y también puedo comprender que a partir de eso hiciste daño, y ese daño sigue estando en mí. Eso está, pero ahora puedo comprender de dónde hiciste esto, qué pasó previamente, por qué llegaste a eso. Pero eso no necesariamente lo justifico ni estoy de acuerdo. Por lo tanto, el objetivo del diálogo no es llegar a acuerdo. Eso es más de la negociación o más de la mediación, pero no del diálogo. Es simplemente poder comprender. La posible consecuencia, lo que puede salir de un diálogo, es que se llegue a recuperar confianza, eventualmente puede recuperar confianza, puedo perdonar si he sido dañado, puedo soltar la carga que me significa la molestia, el sentirme herido, etcétera, etcétera. Puedo lograr incluso aprecio por el otro, valorarlo. Y puedo llegar incluso a superar la crisis en la cual estaba envuelto. O si no, dejarme preparado para entrar en un tema de negociación o de mediación. ¿Qué condiciones necesito para iniciar un diálogo de este tipo con alguien que en un tema de conflicto, que es el foco nuestro día? Primero es no tener expectativas, porque me puedo frustrar. O al menos si nunca logro eliminar totalmente las expectativas, que sean lo más baja posible. Segundo, es que hay una actitud fenomenológica. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje más simple? Que pueda poner en paréntesis todos mis juicios y supuestos, mis ideas previas, etcétera, ¿no? En el mayor grado posible. Callar y escuchar. La escucha activa. Una escucha activa significa que no es pasiva, sino que yo me pongo una predisposición para la escucha, para comprender, para ver al otro, ¿no? Y también escucharme a mí. Escucharme a mí significa estar consciente de qué me está pasando mientras escucho, qué estoy sintiendo mientras escucho, qué estoy interpretando mientras escucho y cuánto de eso puedo seguir poniendo en paréntesis de lo que voy interpretando para quedarme solamente en los significados del otro. Comprender es entrar al mundo de significados del otro y no filtrarlo, no interpretar desde afuera. Entre paréntesis, en el diálogo, cuando le hablaba del diálogo asimétrico, el diálogo asimétrico tiene que partir de un paradigma comprensivo, por ejemplo, la terapia. En los paradigmas explicativos, que son aquello que yo busco causa y efecto, yo estoy interpretando desde afuera, desde mi teoría. No estoy entrando en la interpretación del otro, ¿sí? Lo que pasa en paradigmas médicos o en paradigmas explicativos en psicoterapia, etc. O en el caso de orientación espiritual, cuando estoy en un paradigma directivo. Yo tengo que dirigir al otro como corresponde en el molde que hay que llevarlo. En todos esos casos no entro en diálogo. No hay una fenomenología propiamente tal, no hay una escucha activa tampoco. Y en la escucha activa es en lo verbal y lo no verbal, en los gestos, en las miradas, en lo no dicho.
siempre es importante en el diálogo hablar desde uno mismo, sobre lo que me pasa, no enjuiciando a los demás o enjuiciando al otro. Y tomarse el tiempo que sea necesario. Hay que tener paciencia y perseverancia. Esos son algunos de los aspectos que quisiera mencionarles para entrar en un diálogo con ustedes, ¿no? En cómo les llega, qué ven diferente sobre este tema. Incluso como diálogo con alguien, bueno, tú lo dijiste ahora, pero que me ha causado un daño, que me ha causado un daño, que me ha causado pesar, que me ha causado perjuicio, y donde hay toda una suerte de pasiones, de emociones muy fuertes, ¿no? Que el solo contemplar esa persona te provoca reacciones fuertes, provoca rechazo, ¿no? Provoca, es difícil callarla. ¿Cómo lo ves eso, Gabriel? ¿Cuál es el camino ahí? Bueno, de partida tú puedes amar y odiar a la vez, porque el odio no es opuesto al amor. Lo opuesto al amor es la indiferencia, no el odio. El niño ama a su madre, pero si no le da permiso para salir con los amigos, le dice, mamá, te odio. Y es legítimo, la odia, porque no puedo ser yo mismo si no me das permiso, no me dejas ser. El odio, el odio surge como una reacción agresiva cuando no puedes ser tú mismo frente a otro. Pero eso puede ser transitorio o quedarte instalado. En el caso del niño, al día siguiente o en la noche, cuando la mamá hace el cariñito, vuelve a sentir el cariño. Por lo tanto, digamos, no son incompatibles. Alguien te hace daño y tú puedes seguir amando a esa persona. Puede ser la persona más querida para ti, más amada para ti, pero te produce un daño y en ese momento tú estás resentido, tienes dolor, tienes rabia, no la quieres ver, no quieres saber de ella. El tema es que para el diálogo es el instrumento nuevamente, o más que instrumento, porque es más que un instrumento, es el medio, es el proceso por el cual tú recuperas, cuando escuchas, cuando comprendes, cuando logras comprender que lo que hizo no era en tu contra, no quiso hacerte daño, o esto, o lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que complicarse con eso, no hay que complicarse con esos sentimientos. Ahora, si yo no quiero, por ejemplo, perdonar a alguien que me hizo daño sin querer y lo puedo comprender, etcétera, probablemente es porque no soy capaz todavía de hacerlo o porque a lo mejor tengo una ganancia secundaria con el no perdonar. Porque si el otro me quiere también y yo no lo perdono, lo tengo en la mano, lo manejo. Eso también se da a veces en las relaciones cercanas. Ahora, perdonar no siempre es recuperar confianza, son dos temas distintos. ¿Sí? Puedo perdonar y no recuperar confianza, o recuperar la confianza y no perdonar. Son ámbitos diferentes. De mi consulta, ¿no? Cuando hay un diálogo, ¿cierto? Al menos hay dos individuos, ¿cierto? Salvo que sea un diálogo conmigo mismo, claro, ¿no? Y en la empatía, ¿cierto? Y en la empatía profunda, incluso en la terapéutica, a lo mejor, puedo llegar yo casi a fundirme con el otro. En ese caso, ¿cierto? ¿Dónde colocarías tú el límite, digamos, para yo mantener mi individualidad, pero además ser empático con lo que el otro está expresando, para que el diálogo se pueda dar? De partida, el fundirse, el fusionarse, impide el diálogo, no lo facilita, entre paréntesis. Cuando yo me fusiono, dejo de verte como un otro. Ya pasa a ser tú una extensión mía. Y ahí no hay diálogo posible. En el diálogo yo me diferencio entre tú y yo. Somos dos, y por eso se puede articular. Para verte necesito distancia. Si estoy pegado contigo, no te veo. Y en el diálogo escucharte es verte, en el sentido de percibirte, en el sentido amplio de ver, ¿no? Pero, claro, por supuesto, cuando hay empatía, eso facilita notablemente el diálogo.
Pero acá estamos hablando del diálogo en conflicto, donde es difícil que yo parta con mucha empatía, digamos, con el otro, ¿no? En el diálogo, cuando yo tengo un paciente que está sufriendo, la empatía se vive como una compasión. ¿No? Se vive con compasión, siento, ¿no? Muchas veces te dice empático es ponerse en el lugar del otro, pero nunca estoy en el lugar del otro. ¿No? Estoy en otro lugar, pero desde ese lugar tengo un sentimiento empático, que es una resonancia afectiva con tu dolor. Eso, en ese sentido podemos hablar de una empatía. En el caso del diálogo en situación de conflicto, eso no se da. Entonces, no es condición la empatía para el diálogo. Lo facilita, evidentemente, pero no es condición. Sí, estoy de acuerdo absolutamente. Digamos que más bien ahí no ha habido diálogo ni intención de diálogo. Por eso la palabra diálogo se ocupa mucho para muchas cosas que no son diálogo. ¿No? Cuando los políticos dicen vamos a entrar en diálogo, porque está de moda la palabra, es bonita la palabra diálogo, pero no hay intención de diálogo, ni son realmente diálogo. Quiero convencerte, quiero ganar en esto, a como dé lugar, no quiero realmente comprender lo tuyo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos cultura de diálogo. Disculpen, ni siquiera en CAF hay todavía una verdadera cultura de diálogo. Esa es mi opinión, ¿saben? Por lo tanto, en la sociedad tenemos que crear una cultura de diálogo y partir paso a paso. Hemos tenido crisis que no hemos sabido resolver a través del diálogo. Lentamente vamos poniendo una cultura de diálogo, paso a paso. Pero no es tan fácil. Entonces, si no hay una predisposición de diálogo, no hay forma de empezar siquiera un diálogo. El diálogo es horizontal. Cuando un jefe dialoga con un supervisado, con un dependiente, si lo hace desde el rol, no hay diálogo. Tiene que hacerlo del rol personal. Aunque sea el jefe y tú, mi subordinado, en el momento que estamos en diálogo, somos dos personas simplemente. Lo mismo en la terapia, lo mismo en la orientación espiritual. No desde el rol. Desde el rol no hay diálogo. Es desde el nivel persona donde puedo entrar en diálogo. Esto es muy importante también tener presente, digamos, ¿no? Bajarse del pedestal. Tomado desde el momento de lo que es un proceso, de los procesos, la aceptación en cuanto participa en la vida de relación entre los seres humanos. Aceptar, ¿qué significa aceptar? Significa que esto entra en mi realidad, esto es así, esto está dado, por lo tanto lo incorporo, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Aceptar no significa estar de acuerdo, pero yo no puedo cambiar algo si primero no acepto que eso está. Si tengo una enfermedad, acepto que estoy enfermo y ahí puedo tener un tratamiento. Si me niego, si no lo acepto, etcétera, no entra en mi vida, no entra en mi realidad. Y me voy a morir seguramente de la enfermedad, ¿no? Aceptar significa esto es real, esto es parte mía. Y no me amenaza si lo acepto. Porque lo que me amenaza, lo que me pone en riesgo, no lo puedo aceptar. ¿Cierto? ¿Se fija? De eso yo arranco, huyo, me escondo, o reacciono o trato de aniquilarlo, según sea el caso. Por lo tanto, por eso que es importante tener un mínimo de confianza. Confiar es, en parte, confiar es aceptar. Exacto. Acepto tu existencia, acepto que tú estés. Y una parte importante en el diálogo, como consecuencia del diálogo, que no lo mencioné, es la inclusión. A partir del diálogo yo te puedo incluir. El diálogo es lo que permite crear redes sociales sólidas. Sin diálogo no la creamos. Es muy importante. Si no, simplemente nos aceptamos, pero nos quedamos solamente en cada uno ocupa su lugar. Nos toleramos, estamos ahí. Te integro, pero no te incluyo. Exacto. ¿Sí?
Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que estamos creando una cultura de diálogo, lo estamos haciendo. Tenemos personas que nos ayudan, que están llevándonos y vamos llevándonos a una cultura de diálogo. Pero tal como el diálogo es un proceso, generar una cultura de diálogo es un proceso más largo. Puede ser que nos tomen décadas o un siglo o más, digamos. Mientras no nos matemos entre medio, tengamos esperanza. Hay una persona que comprende y la otra que no. La persona que va con la mejor disposición, con la mejor intención, digamos, al diálogo, podría llegar a tomar esa ubicación respecto del otro, de comprenderlo, de tratar de ver qué es lo que hay detrás de su estado de conciencia, de lo que lo hace ponerse en una situación tan tensa y tan feroz como la que se está poniendo. Cuando tú ves que hay esa desigualdad, esa asimetría entre las dos partes del diálogo, uno tiene la intención, quiere comprender al otro, pero el otro está cerrado, ahí puede ayudar el arte, un arte que es muy importante en el diálogo, el arte de preguntar. Que es decir, tengo la impresión de que hay algo que te molesta que no sale. Me gustaría comprender, me gustaría escucharte, qué es lo que te duele, qué es lo que te pasa, qué te molesta. ¿Es molestia lo que tienes? ¿Estás viéndome a mí? ¿Quisieras hablar conmigo de eso o prefieres no hablarlo ahora? Prefiero hablarlo en otro momento. Significa preguntar, acercarte, no en lugar de alejarte, tomar cercanía a través de la pregunta. Eso puede ayudar. ¿De qué te estás defendiendo si es que hay una defensa en lo que hay detrás de ti? Etcétera. Significa, ese tipo de cosas puede ser una forma de entrar. Si no lo logra, simplemente no puedo seguir, no hay diálogo, no puedo seguir. Claro. Significa, necesitan las dos partes. Pero muchas veces logra ablandar a la otra persona, preguntando adecuadamente, acercándote, viendo, sacando el valor, valorando, validando al otro en su presencia, ¿no? Te legitimo a ti como un otro dialogante, que puede tener opiniones distintas. Tu mundo tú puedes ver otra cosa que yo no alcanzo a ver. Me gustaría que lo muestres para poder verlo. Fíjate, acercarte, el lenguaje es muy importante, ¿no? Los términos, las palabras que usas, la actitud con la que te acerca al otro. ¿Cómo hago para sentir amor por alguien que me produce tanto rechazo? Sí. Sí, es difícil, ¿no es cierto? Evidentemente alguien que tú relacionas con un enemigo, pero alguien que hace daño o que tú ves que hace daño, etcétera. Pero el amor tiene muchos lados que nos llamamos amor. Por ejemplo, tú puedes apreciar algo del otro. Cuando la persona se muestra siempre en el espíritu, en la persona, en lo propio del otro, hay algo que es valioso. Y cuando tú lo ves, sientes aprecio por esa parte que ves. Aunque de fondo, aunque por las características personales, por sus reacciones, por su comportamiento sea nefasto, hay algo que puedes ver tú, ¿no? Y ahí aparece la forma de amor que es el aprecio, que es la valoración, ¿no? Aunque no haya cariño, pero puede haber aprecio. Uno puede tener, de hecho, un diálogo con uno mismo, ¿verdad? Es fundamental. El diálogo con uno, el diálogo interno y el diálogo externo tienen que se dan, y muchas veces se dan a la vez. Mientras dialogo contigo, yo también estoy escuchándome y posicionándome en alguna medida, ¿no? Pero también tengo diálogo solo conmigo. La meditación discursiva es un diálogo conmigo, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de meditar, una meditación dialógica, en que apelo a una parte de mí que responde a otra parte de mí. Llamémosla como llamemos a parte que me responde. Le puedo dar un carácter de divinidad inmanente, le puedo hablar de mi yo interno, puedo ponerle cualquier nombre, ¿no? Pero es un aspecto que está en mí. No estoy apelando a un ente imaginario que se me aparece, etcétera, etcétera. No, es un diálogo interno.
Por supuesto, tú puedes tener un diálogo con alguien que no está. Sí. Es un diálogo interno, porque es el otro internalizado con el cual dialoga. Que puede ser alguien que está y que ya no está vivo, o que está lejos, o que no quiere hablar contigo. O, por ejemplo, yo tuve un paciente que quería perdonar, que fue torturado durante la dictadura, y quería perdonar a sus torturadores, pero no los conocía, tuvo siempre vendado, tuvo 1 año vendado, con los ojos vendados, sin saber, sin ver al otro. ¿Por qué quería perdonar? Porque la intensidad, el dolor, el resentimiento eran tan grandes que él necesitaba perdonar. Así que trabajamos eso. Y eso significaba dialogar con sus torturadores, dialogar con otros, pero con lo otro internalizado, con lo que él tenía. Y finalmente logró perdonar. Y bueno, es un gran artista él y cambió su visión, su parada, su estar en el mundo. Es muy importante el tema, ¿no? Muchas veces, por supuesto que cuando tengo al otro al frente, es mucho más fácil escuchar, comprender y poder dialogar y poder perdonar, si eso es un objetivo, en un sentido. Pero también se puede hacer con el otro ausente. Sí. Pero es un diálogo interno, con el otro internalizado. Claro. Es que estamos usando un mismo término, diálogo, porque tiene la búsqueda de comprensión para cosas que son infinitamente diversas y distintas y diferentes. Así que, pero todo entra en la categoría. Ha llegado el momento de despedirnos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.